algunos sectores de otros partidos políticos saltaron al cruce por el tema del incremento de la TGI. Y es el caso también del sector del radicalismo. Allí estamos con su referente, es Juan Ignacio Rimini, a quien le vamos a dar la bienvenida. Es ex concejal también de aquí de la ciudad de Funes. Juan, ¿y cómo te va? Buen día. Noemí Conde y Nicolás Moncalucho te saludamos en FM10. Nicolás, buen día. Noemí, buen día. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poco qué es lo que ustedes reclaman de la TGI y este incremento que se aplicó, que desde el municipio dijeron que hay un error. Hay que ver qué es lo que se corrige ahora. Mirá, en primer lugar, mostramos nuestra preocupación como partido con la intervención de todos los sectores que lo forman parte, de las distintas vertientes, por el incremento sistemático que estamos viviendo en la ciudad de Funes de la TGI, de la tasa general de inmuebles. Hay que tener en cuenta que desde enero a agosto se aplicó una fórmula que se denomina polinómica, pero que funciona como si fuera una cláusula gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Que mensualmente la TGI se actualiza a través de valores como, por ejemplo, la inflación, la evolución de los salarios y lo que sería la nafta. ¿Cuál es el punto de esto? Que estamos en una época de pandemia, estamos en una etapa muy crítica de la economía argentina y la actualización automática en la economía ya no funciona. A ver, ni siquiera hay cláusula de gatillo para los empleados municipales que justifiquen este hecho. Durante estos meses, a partir del 20 de marzo, donde se dictó la cuarentena obligatoria, el aislamiento, donde se congelaron tarifas, el municipio siguió aumentando los impuestos en la ciudad de Funes. Y algo que volvió a hacer en el receso de junio, el Consejo, a darle la habilitación hasta marzo, de agosto a marzo, a seguir incrementando tributos a través de esta metodología que es muy compleja, por el simple hecho de que los ingresos se encuentran congelados, no hay paritaria a la vista en el sector público ni en el privado, y cada vez la TGI ocupa mayor proporción del sueldo o el salario de los vecinos de Funes. Esa es la realidad. Además, por cierto, de la incorrecta implementación de los aumentos, porque se fijaron aumentos y se implementaron o se reglamentaron de mala forma, lo que implica un grave problema y que implica hasta cierto punto, malversación de fondos públicos. Es un tema muy delicado y no se puede hablar de un error voluntario. Yo realmente lo que no entiendo es cómo no hay una intervención rápida de la Secretaría de Hacienda para tratar de retractarse y liquidar de vuelta los tributos. Tengamos en cuenta que no es menor el hecho, porque hablamos de 2.500 cuentas que no solamente impactan en el mes de julio, sino que también en el mes de agosto. Y lo que estamos reclamando, perdón, y que haga tan extenso la explicación, es que básicamente esto no puede ser devuelto como si nada en el mes de septiembre como una cuenta a cobrar por parte de los rentistas, de los vecinos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un resarcimiento o, en el mejor de los casos, que entendemos para no generar un problema financiero en el municipio, una rápida reliquidación y reimpresión de las boletas, que no necesariamente requiere que sean distribuidas por medios clásicos como es la distribución manual, sino que también están las opciones de envío por mail. Claro. Con respecto a esto, ustedes estuvieron analizando el incremento que ha tenido la TGI. Bueno, obviamente el último fin de semana pasado, el anterior, cuando empezó a llegar la TGI a algunos domicilios, bueno, empezaron las quejas inclusive a hacerse visibles en las redes sociales con los montos que habían llegado. Después de allí, algunos concejales salieron a decir que había un error dentro de la TGI y que esto se iba a subsanar. Pero, ¿qué va a pasar con esta fórmula el día? Porque se está actualizando sobre uno de los componentes que tiene la fórmula actualmente hoy, según lo que dicen desde el municipio. Pero cuando otros ítems se empiecen a mover, se va a empezar a mover más rápido, digamos, el aumento. El problema que tiene esta polinómica y que fue mal aclarado o explicado por el secretario Racines es que no tiene un tope de actualización. Es falso que tenga un tope de actualización. No hay ningún decreto reglamentario por lo que se haya hecho público en el cual se diga que hay un tope de actualización del 35%. Entonces, ¿cuál es el problema de esta fórmula?
Si bien estamos en momentos donde la inflación puede rondar el 1,5 o 2% mensual, cuando el presidente Fernández derogue el congelamiento de tarifas para incrementar, por ejemplo, naftas, esa movilidad en el precio de las naftas, por ejemplo, de un concesionario oficial como YPF, va a impactar de lleno en la TGI, y ese impacto va a ser muy grande, y eso se va a repercutir mensualmente. Entonces ahí está el riesgo de esta indexación que se hace sin buena reglamentación ni demarcación de los límites de esos incrementos. Lo mismo va a pasar con los salarios. Efectivamente, es una mala medida, y además que es poco sensible con los tiempos que se viven. Los comercios cierran, los empleos se pierden, vemos congelamientos de jubilaciones, vemos un montón de situaciones muy drásticas. La gente está teniendo comportamientos muy precautorios por temor a lo que puede venir en el futuro, y el municipio solamente se le ocurre plantear una actualización de la tasa automática y prorrogarla. No hay un municipio, no hay ninguna provincia y no hay ninguna presidencia de la nación que plantee aumentos automáticos. Hoy vemos que en los últimos 9 meses del año la tasa incrementó fuertemente, en algunos casos más del 75%. Y si vos ves la tasa de septiembre, de agosto del año pasado y la comparás con ahora, tenía un aumento por encima del 150%. Es una situación delicada, realmente a uno le preocupa. Y más en este contexto de pandemia, donde sabemos que la actividad económica está por los pisos. La situación en que se venía acarreando dentro del municipio ha hecho esgrimir que, bueno, de misma boca del intendente, que era necesario un incremento para poder acomodar las finanzas del municipio. Bueno, vos has tenido conocimiento de cómo ha estado el municipio antes de toda esta pandemia, bueno, en diciembre por allí, donde se encontraba un municipio complicado con las finanzas. Claramente que el municipio está en una situación drástica por la mala gestión anterior, eso lo remarcamos constantemente. También habré salido varias veces en este medio aclarando eso en el pasado, cuando tenía el rol de concejal. Realmente entendemos que el congelamiento o la eliminación de la cláusula gatillo que había fijado el Estado provincial en la anterior gestión, y el congelamiento actual o la eliminación, dio aire al municipio, ya que los aumentos no son mensuales. Desde febrero que no hay incrementos en los salarios del personal municipal. También hay un proceso de reacomodamiento de deudas, de reconocimiento de deudas a través de lo que sería la auditoría, que congela los pagos a proveedores que no están certificados, y el hecho de las tasas de regularización y por ejemplo los planes y moratorias han incrementado en gran medida los recursos que tiene el municipio para sanear esta situación. Pero tenemos que tener también en claro que estamos en un contexto muy difícil, donde se vive una crisis económica muy fuerte, y todo el peso de la pelota, tirarlo al vecino, no corresponde en cierto punto. Lo que vemos es que existen herramientas del gobierno provincial que no está liberando, por ejemplo el Fondo de Asistencia a los Gobiernos Locales, que ha distribuido menos del 10% de los recursos que tiene ese fondo, de 5.000 millones de pesos en todos los municipios, y que sería una buena herramienta para paliar esta necesidad de fondos frescos que tienen los municipios, porque esta situación no la vive solamente el municipio de Funes, si bien la situación inicial era mala. Todos los municipios se encuentran con baja recaudación por el hecho de que hay baja actividad y por el hecho de que no hay movimiento económico. Los comercios cierran y dejan de pagar ley, las personas privilegian aquellos gastos que son esenciales por encima del pago del inmobiliario y la TGI, y eso lleva a una situación compleja, eso lo entendemos. Además, se ha acompañado, por lo que tengo entendido, el Consejo ha acompañado determinadas partidas para afectar el fondo de obras menores de años anteriores que no han sido ejecutadas, y eso es una muestra clara de la mala gestión anterior. Pero me parece que este es un momento donde hay que acompañar y aguantar el malestar de la sociedad, y no incrementar impuestos en esta forma que es excesiva y abrupta. Ayer yo sabía que iba a hablar con vos, y bueno, ayer encontré en mi casa, el impuesto de mi casa, mirando el historial un poquito, me posicioné puntualmente en el año 2008. Tampoco estamos tan lejos, estamos hablando de 12 años para atrás, y la tasa salía 32,17. Después me fui al año 2012
y la tasa salía 109,97. Es lógico, yo no digo que se puedan mantener estos valores porque sería irrisorio, pero digo, ¿qué país que nos lleva con una vorágine de la inflación terrible, ¿no? Porque estamos hablando del año 2012, 100 pesos de TGI prácticamente. Efectivamente es así, que la inflación es un fenómeno que vivimos los argentinos y se ha hecho crónico y genera que cada vez más gente caiga en la pobreza, eso está claro. Y realmente no le vemos no vemos una solución en corto plazo al problema inflacionario. Me parece que después de la pandemia, cuando se empiece a normalizar la situación, la inflación va a acelerarse y esto va a repercutir, vaya la redundancia, en la tasa. Cuando se descongele la economía, cuando la prohibición de aumento de tarifas, que no respeta al intendente municipal, está claro de eso, no respeta ni siquiera la figura del presidente de la nación, se derogue, va a haber una actualización muy grande de la TGI, de los componentes de la TGI, teniendo en cuenta esta aplicación hasta marzo de un régimen de indexación, que no más ni menos que eso, una indexación de los impuestos en un momento donde se encuentra congelados todos los ingresos, jubilaciones, pensiones de la economía, donde las ventas caen y donde no hay recursos. Entonces es un problema más general, entendemos las necesidades del intendente de este momento, pero no vemos que sea una solución efectiva en este momento, donde lo que va a generar es una mayor caída de la recaudación, un aumento de esta forma, porque la sociedad no es tonta, la sociedad lo ve. Como decís vos, Nico, han llegado facturas en los últimos días, boletas, y los incrementos acompañado del error son muy grandes. Y hay otra cuestión a debatir acá. Si bien el Consejo salió a respaldar el error involuntario aplicado por la Secretaría de Hacienda, primero, la Secretaría de Hacienda tiene que rever los mecanismos internos porque ahí lo está fallando claramente. Es un error muy grande que, si se evalúa en términos complejos, hay pautas para iniciar acciones judiciales, porque realmente se están malversando fondos públicos en cierto punto. Por otro lado, lo que me preocupa a mí es este planteo tan liviano de vamos a pasar a devolver lo cobrado en el mes de septiembre, y me parece que esa no es la solución. Repito, la situación económica es muy grave y no tiene sentido una cuenta cobrar en el mes de septiembre cuando se podría hacer a través de los canales modernos una reliquidación, una postergación de los vencimientos y una solución del problema, porque tampoco es solución que el vecino se acerque al municipio en época de distanciamiento social y pandemia a pedir que le reliquiden la tasa como corresponde, que es lo que plantearon en el Consejo los empleados de Secretaría de Hacienda, o el secretario de Hacienda, no lo sé, no lo tengo claro, pero eso no es solución. No podemos impedirle a 25.000 personas que son los referentes de 25.000 cuentas catastrales que se acerquen a reivindicar a la municipalidad la TGI. Tal cual. Nacho, más que claro, vamos a seguir este tema de cerca. Obviamente, como siempre, los micrófonos de la radio están abiertos para lo que creas conveniente. Agradecerte tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por recibirme, y un abrazo grande y saludos a mí. Bueno, gracias. Ahí está. Un abrazo, Nacho, gracias. Allí pasaba Juan Ignacio Rimini, ex concejal de aquí de la ciudad de Funes, dirigente del bloque de la Unión Cívica Radical dentro de nuestra ciudad de Funes, hablando un poco de lo que tiene que ver con este incremento